Buenas tardes, soy Ricardo Verdú Arias, biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Agradezco a los organizadores del Grupo Ambiente y Sostenibilidad Venezuela por la oportunidad que me han brindado de conversar un tema sobre el cual poco se habla y que para muchos es nuevo. Sin embargo, debemos reconocer que la contaminación ambiental es un problema que convive con nosotros desde hace tiempo. La motivación para conversar sobre este tema parte de mi experiencia como consultor durante más de 25 años, asistiendo a empresas del sector manufacturero venezolano a adecuarse a la normativa ambiental vigente, es decir, para que sus emisiones, vertidos y desechos cumplan con lo previsto en las normas técnicas de agua, aire y materiales peligrosos que fueron decretadas en nuestro país en la década de los años 90 y que aún están vigentes. Las empresas a las que tuve la oportunidad de asesorar son empresas del sector metal mecánico, automotriz, químico, alimentos, farmacéutico, textil y griferías. Pero debido a los cambios que han ocurrido en Venezuela desde hace 7 años, mis soluciones se han dirigido básicamente a la potabilización de agua en instituciones de salud, pues la disponibilidad de agua potable y la garantía de su calidad es un desafío. Las soluciones generadas comprometen la innovación y la calidad y de esa forma las organizaciones que atendemos se aseguran de cumplir con cualquier programa de gestión ambiental o gestión de la calidad. Uno de los temas sobre los cuales he desarrollado experiencia ha sido el tratamiento físico-químico del agua basado en las técnicas de oxidación avanzada y en base a ello he desarrollado plantas potabilizadoras que pueden abatir tanto los contaminantes clásicos, que son los que se describen en los decretos oficiales vigentes, y también a los contaminantes emergentes, que son las sustancias de reciente aparición, de las cuales hablaremos esta tarde. Por lo extenso, considero que el tiempo previsto nos permitirá llegar hasta los temas de tratamiento de los contaminantes, pero en base al interés que muestren a los administradores, podemos dar otra sesión para profundizar los aspectos de interés, inclusive programar un curso. Los objetivos de este encuentro son, en primer lugar, divulgar el problema de los contaminantes emergentes en el agua y en el ambiente, presentar los distintos aspectos del problema, dar a conocer las referencias normativas existentes y para ello vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué son los contaminantes emergentes? ¿Por qué son un problema? ¿Cuáles y cuántos son? ¿Cómo se dispersan? ¿Cómo se estudian? ¿Y cuáles serían las referencias normativas relacionadas con la gestión de los contaminantes emergentes? Bueno, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Bueno, son compuestos orgánicos sintéticos o de origen natural que se detectan en los cuerpos de agua superficiales o subterráneas, pero también se encuentran en el suelo y en el agua potable. Muchos no están catalogados como contaminantes en las normas oficiales. Su degradación es difícil y pueden generar productos más estables y activos que los propios precursores. Son un riesgo para el ambiente y la salud humana porque influyen sobre mecanismos biológicos y pueden presentar sinergia al compartir la acción farmacológica de los precursores. Un elevado porcentaje de estos no son biodegradables. Por eso no son eliminados eficazmente por las depuradoras biológicas y finalmente llegan a los ríos y embalses. Los que son solubles no son eliminados eficazmente por las potabilizadoras convencionales. Así llegan a los seres humanos a través del agua potable. Por ejemplo, llegan por su alta solubilidad en agua, ellos no son filtrables. Entonces los sistemas de filtración no son efectivos. Los que son poco solubles en el agua se acumulan en los tejidos adiposos de personas y animales. Vale la pena señalar que los procedimientos de tratamiento como la ósmosis inversa y el carbono activado
sí los retienen del agua, ¿ok? Los separan. Pero cuando estos filtros son lavados, los contaminantes vuelven otra vez al ambiente. Las pruebas de laboratorio indican que según la familia a la que pertenecen estos contaminantes emergentes, ellos pueden ser cancerígenos, pueden producir disrupción endocrina, resistencia a los antibióticos, pueden causar problemas en el crecimiento y la fertilidad, afectan el desarrollo de órganos, generan cambios metabólicos y pueden llegar hasta afectar las dosis de los tratamientos médicos. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen sobre lo que es la naturaleza química de los contaminantes emergentes. Y esa naturaleza química le da una serie de propiedades que son, que le dan su peligrosidad. Uno es que tienen una elevada estabilidad estructural porque poseen anillos aromáticos y enlaces de alta energía con átomos como bromo, cloro, flúor, nitrógeno y oxígeno. Y esa alta estabilidad química les da un carácter de recalcitrante, es decir, son persistentes en el ambiente, porque no hay sistemas enzimáticos capaces de atacar esas estructuras químicas y por esa razón persisten en el medio ambiente. Y eso facilita que ellos puedan generar las acciones que ellos hacen desde el punto de vista farmacológico. Por otro lado, bueno, tienen una baja reactividad ante la acción de las enzimas que están en los distintos animales y personas, y eso entonces les da un carácter peligroso, porque no son fácilmente transformables, pues. Y si se transforman en productos análogos, o sea, en derivados de la misma cosa. Okay. En función de la polaridad, que es muy importante, porque dependiendo de la polaridad, se genera la solubilidad. Entonces tenemos los que son polares, son muy solubles en agua. Los que no son polares son solubles en los cuerpos grasos. Y los anfipáticos, que tienen ambas características, entonces pueden causar daño en ambos ambientes. Y entonces, según las condiciones, ellos pueden en un momento dado estar en un sitio y de repente irse para otro, como por ejemplo cuando hay cambios de estaciones de estaciones de invierno, verano, ¿verdad? Entonces esos cambios de temperatura permiten que ellos migren de un lugar a otro. Hay una característica importante que yo la he venido, digamos, le he dado mucha importancia, y son sus capacidades de absorción de los ultravioletas entre 210 y 350 nanómetros, ¿ok? Esto porque yo lo considero importante, porque eso permite en una determinada muestra, mediante un análisis espectral, ¿verdad?, saber si esos compuestos están presentes o no, o que se sospeche su existencia. Esto es importante porque los métodos para la determinación de estos compuestos son muy costosos y hay que ir trabajando en el desarrollo de metodologías que permitan, bueno, generar sospechas sobre la presencia de ellos. ¿Por qué los contaminantes emergentes son un problema para la salud? Primero, porque sus moléculas poseen enlaces químicos de alta energía que son altamente resistentes a la degradación química, fotoquímica y biológica. Eso los hace persistentes, porque también poseen grupos funcionales susceptibles de enlazarse con otras moléculas biológicas, generando productos de la misma familia pero más estables, es decir, se transforman. Poseen solubilidades en el agua que son variables y existe la tendencia a acumularse en los tejidos de los animales y las personas. Es decir, se bioacumulan. Al degradarse, parcialmente generan mezclas de compuestos cuya actividad biológica se potencia. Es decir,
La acción toxicológica se produce sinergia o se potencia. Otro aspecto importante es que son difíciles de detectar y de cuantificar debido a su diversidad, su baja concentración, su variabilidad temporal y espacial. Las técnicas convencionales de laboratorio son laboriosas, costosas, requieren de personal capacitado en el uso de equipos, se requieren patrones y estándares para hacer la identificación en las técnicas especializadas. En otro punto, podemos decir que sus efectos sobre la salud y el ambiente en la mayoría de los casos son variables y o desconocidos, lo que complica el establecimiento de criterios y estándares de calidad. Lo otro es que en muchos países faltan normas y criterios normativos para detectarlos, establecer los niveles de toxicidad, generar planes de alerta, es decir, educar al consumidor o a las víctimas sobre los riesgos y procedimientos para evitar el contacto. Y es un hecho que la mayoría de la comunidad médica desconoce de este problema y el impacto que este tipo de productos tienen en la salud de las personas. Por ello, se puede llegar hasta dar diagnósticos desacertados o fuera de tiempo y pidiendo la implementación de soluciones y también de políticas de salud preventiva. ¿Cuáles y cuántos son los contaminantes emergentes? En el siguiente cuadro podemos ilustrar la cantidad de familias de contaminantes emergentes que hasta la fecha han sido descritas. Particularmente yo he incorporado como sustancias peligrosas las que se generan de manera masiva y de las cuales poco se habla y que son las cianotoxinas y las aflatoxinas. No incluyo en esta lista los micro y nanoplásticos, pues por ser sólidos, insolubles en ningún solvente, no están dentro de la definición presentada originalmente. Sin embargo, existen personas que sí los incluyen. A grosso modo, los contaminantes emergentes son de 8 grupos según lo que yo he presentado. ¿Okay? Hay retardantes de llama, parafinas cloradas, pesticidas polares, compuestos perfluorados. Hay otra categoría que es genérica, que se llama productos de higiene, limpieza y cuidado personal. Otra también que es genérica, drogas de uso ilícito. Están los fármacos, están las cianotoxinas y también tenemos las aflatoxinas. En este cuadro ustedes verán la abundancia de todos estos productos. Hay unos más abundantes que otros, como son los pesticidas y los compuestos perfluorados, pero los fármacos son tantos que son millones de compuestos que todos los días salen al mercado, se sintetizan cosas nuevas, ¿verdad? Que realmente su control, ¿verdad? O su clasificación es bastante difícil. Lo que sí traté de hacer fue, digamos, hacerlo, clasificar un poco o identificar el tipo de heteroátomo que más contienen, ¿verdad? Si su origen es sintético, natural o semisintético, y si las moléculas son saturadas o no son saturadas, porque eso nos da una idea de su solubilidad y también nos da la idea de, digamos, los niveles de complicación que pudiese tener los sistemas enzimáticos para eh, romper esas moléculas iniciales y también las reacciones químicas que sabemos que se pudiesen hacer. Por ejemplo, las moléculas saturadas, independientemente de que uno haga reacciones químicas o enzimáticas, está demostrado que son mucho más complejas de romper que moléculas que no son saturadas. Y también si hay compuestos aromáticos, ellos son susceptibles, pero dependiendo de los heteroátomos que tengan, porque los heteroátomos generan una gran estabilidad en los grupos aromáticos.
¿Cómo se dispersan los contaminantes emergentes? A manera de ilustración y de forma muy general, se presentan los ciclos de vida para dos grupos de estos compuestos, que son los fármacos y los pesticidas. Debemos reconocer que toda actividad contaminante se inicia cuando se produce el consumo de productos que contienen los principios contaminantes o son liberados al ambiente a través de como una forma de desecho. Luego, a través de distintas vías, como son las aguas residuales, la escorrentía producto de la lluvia o los lixiviados de los desechos incorrectamente manejados, los contaminantes se dispersan al ambiente. En muchos casos, debido a su interacción con los factores ambientales, que son, por ejemplo, la descomposición térmica, la hidrólisis ácido-base, la fotodegradación, la acción microbiana y las reacciones óxido-reducción, los contaminantes van transformándose químicamente en uno o varios subproductos que en general son más estables que sus precursores y conservan su actividad toxicológica. En los casos en que no son alterados, debido a su gran estabilidad, ellos terminan acumulándose en el suelo, la vegetación o los tejidos animales. Muchos compuestos son volátiles y debido a la acción del clima, se combinan con el vapor del agua y así pueden mantenerse suspendidos en la atmósfera y ser dispersados por la acción de los vientos. Este fenómeno se produce principalmente en el aire, en ambientes cercanos a las plantas industriales en los que se producen este tipo de compuestos o los emplean como materias primas. Como por ejemplo, se ha dado el caso de que se pueden encontrar compuestos perfluorados en lugares que se encuentran a miles de kilómetros de las fuentes. ¿Cómo se estudian e investigan los contaminantes emergentes? En base a la observación que se ha hecho sobre cómo distintas organizaciones y países han estudiado y gestionado esta clase de compuestos, podemos concluir que existen tres maneras de aproximarnos al estudio e investigación de estos productos. Esta manera está muy vinculados con las políticas ambientales y de salud de cada país, de los acuerdos internacionales que ellos han suscrito, de la fortaleza de su aparato de investigación científica y a la aparición de problemas concretos que no pueden ser obviados. Digamos, las tres formas, como nosotros hemos visto, que se emplean para hacer los estudios e investigación de los contaminantes emergentes es, en primer lugar, hacer prospección. La prospección consiste en la realización de muestreo de contaminantes emergentes en sitios donde es probable detectar la presencia de ellos. Pueden ser en aguas subterráneas, aguas superficiales, lixiviados de vertederos, suelos de zonas agrícolas, aguas residuales y entornos industriales. También se ha visto que utilizan muestreos sobre eh, organismos vivos, como son, por ejemplo, bivalvos en las costas, porque ellos acumulan estos productos. El objetivo de la prospección es determinar la presencia de los agentes, cuáles son sus niveles y la dinámica que ellos tienen en su diseminación y o acumulación. Y en general consiste o lo que se persigue es definir los riesgos y también se puede combinar la prospección con actividades que se realizan de estudios de enfermedades en las zonas cercanas asociadas a donde están presentes estos productos. Otra forma de aproximarse a entender el problema es la vigilancia. La vigilancia consiste en realizar acciones de monitoreo analítico de sustancias en lugares específicos sobre contaminantes indicadores. O sea, en el caso anterior, lo que se hace son estudios generales, globales. En el caso de la vigilancia, lo que se
determina es, o sea, se le hace un seguimiento a los contaminantes que ya se ha demostrado en la primera etapa de prospección que existen, para luego ir determinando si sus niveles suben, bajan, y si, digamos, los planes de gestión eh, permiten conseguir las metas en los programas preestablecidos. En la lámina que se muestra a continuación hay un flujograma sobre cómo se procedería en un plan de prospección, y también en la lámina subsiguiente se muestra un ejemplo sobre un plan de vigilancia realizado entre 1999 y 2002 en la cuenca del río Llobregat en la región de Castilla y León en España. El último enfoque para vigilar y controlar los desechos es cuando los países realizan convenios internacionales donde queda establecido los procedimientos para efectuar controles al comercio, producción, importación y uso de algún agente químico de peligrosidad reconocida por parte de algunos entes reguladores o convenios internacionales. Ese control incluye la imposición de sanciones. ¿Cuáles son las referencias normativas para la gestión de los contaminantes emergentes en Venezuela? Se debe aclarar que en Venezuela la legislación técnica existente para el control de la contaminación es de antes del año 2000, y la ley de materiales peligrosos del 2001, mientras que la problemática de los contaminantes emergentes se desarrolló años después. Eso indica que la legislación venezolana no responde a los paradigmas de gestión de los contaminantes emergentes que internacionalmente existen. Sin embargo, en su articulado está dispersa una serie de principios que podrían ayudar a trabajar el tema. Las disposiciones legales vigentes en Venezuela que de manera directa o indirecta tocan el tema de los contaminantes son la Ley de Materiales y Desechos Peligrosos del 2001, la Ley de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos del 2004, el Decreto 36395, que son las normas para el agua potable, el Decreto 883 de calidad de agua del año 1995, el Decreto 2635, que son las normas de control y recuperación y manejo de los desechos peligrosos del año 1998. Vale la pena señalar que la ley de gestión integral de los residuos y desechos sólidos es una ley que combina al entierro de los desechos en rellenos sanitarios, lo que convierte en un caldo de cultivo para que los lixiviados que se generan durante esos rellenos contaminen los acuíferos. En términos prácticos, la ley de materiales y desechos peligrosos del 2001 traslada todos los procedimientos técnicos de la gestión del desecho peligroso al decreto 2635, por lo que esa ley poco contribuye. Entonces, en conclusión, los decretos 883, el 2635 y el 36395 son los que manejan el contenido técnico relevante para la gestión de los desechos y la contaminación de las aguas. Como último punto, vamos a conversar sobre cuáles son las referencias normativas internacionales que de manera directa o indirecta tratan sobre los contaminantes emergentes. Bueno, en primer lugar tenemos el Tratado de Estocolmo, que esa es una convención internacional que entró en vigor en el año 2004, en el cual Venezuela es un país signatario y regula el uso, producción, comercio y persigue la eliminación de sustancias consideradas persistentes. La lista de regulaciones, según su última revisión, que fue en 2012, incluye 21 compuestos químicos. En segundo lugar, tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que es el ente acreditado por las Naciones Unidas, que genera alertas sobre la salud mundial, publica periódicamente guías para la calidad del agua de consumo humano. En su última revisión, editada en 2018, incluye 105 agentes orgánicos
que son objeto de alerta y observación. En tercer lugar, tenemos la Organización Internacional para el Desarrollo Económico, cuyas siglas son la OECD. Esta es una alianza internacional compuesta por 38 estados, pero hay 100 países colaboradores que están integrados a ella. Eso se ha hecho para responder los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. A diferencia de otras organizaciones, ellos no han generado listas de productos, sino que han generado, son protocolos para la vigilancia de los impactos que generan los productos químicos. Estos protocolos están basados en bioensayos, tanto in vivo como in vitro, para medir el impacto de los agentes contaminantes sobre distintas funciones biológicas. De esa forma, los protocolos se convierten en métodos de estudio para que las empresas y organizaciones puedan dirimir controversias y a la vez certificar sus productos y procesos. El Parlamento Europeo es la autoridad europea que dirige, coordina, financia, regula, investiga y establece las políticas públicas y el marco normativo en materia de salud ambiental, a la cual se someten los países miembros. La lista de observación se creó, la primera lista de observación se creó en 2013 a través de una modificación de la Directiva sobre las normas de calidad ambiental. El artículo 8 establece las normas que rigen la aprobación y revisión de la lista de observación, la cual se efectúa cada 2 años. Desde el 2015 se han publicado 4 listas de observación. La primera en el 2015 es la número 495, en el 2018 la decisión es la 840, en el 2020 fue la 1161 y en el 2022 fue la 1300. Y la última organización que se encarga de trabajar sobre los temas de ambiente en el mundo es la Agencia de Protección Ambiental, bien llamada EPA. Esta es una agencia reguladora autorizada por el Congreso de los Estados Unidos para formular y escribir normas y reglamentos que explican los detalles técnicos, operacionales y legales necesarios para implementar las leyes ambientales. Provee herramientas necesarias para dar seguimiento y participar en el desarrollo de nuevos reglamentos de capacitación a los usuarios sobre cómo cumplirlos, y es con carácter obligatorio. Todos los individuos, negocios, instituciones, gobiernos estatales y locales, instituciones sin fines de lucro, deben atender a esta normativa. En 2023, la Agencia de Protección Ambiental lanzó un programa de financiamiento y subvenciones para atacar el problema de la contaminación climática y el control e investigación de los contaminantes emergentes. De esa manera, ellos generan, como por así decir, una compensación, ¿verdad?, a los administrados para que los gastos inherentes al control de la contaminación se hagan de forma compartida. De igual forma, en 2023 salió la ley de los PFAS, que son los contaminantes perfluoroalquilados, que es la primera norma al respecto donde ellos regulan las concentraciones en los distintos ambientes y en las emisiones y vertimientos de las empresas que trabajan con ellos. Bueno, esto es todo lo que yo quería notificarles, ¿verdad? Yo pienso que la gran conclusión es acá, al menos desde el punto de vista nuestro en Venezuela, es que tenemos que mirar este problema. Primero porque existe, ¿okay?, y no lo podemos obviar, dado que nuestra sociedad tiene los mismos patrones de consumo que las sociedades avanzadas de Europa, de Estados Unidos, y ya hemos visto, bueno, que efectivamente los mecanismos de diseminación de estos contaminantes funcionan de la misma manera. Ahí no hay límites
para contenerlo. ¿Ok? Solamente hay que implementar políticas y acciones. El segundo llamado es que la comunidad científica en nuestro país lamentablemente no está en sintonía con esta problemática porque hay muy pocos investigadores enterados del asunto, ¿ok? Y eso es grave, ¿ves? Porque, o sea, simplemente, bueno, si no conocen un problema que tiene una trascendencia importante en la sociedad, y aparte de eso que no es de ayer, o sea, ya tenemos casi 18 años este, compenetrados con ese problema. Yo recuerdo que en el año 2012 fui invitado a la plenaria de la Asociación Farmacéutica, que fue en el Hotel Pipos de Maracay, y yo hablé de este tema. Y ni siquiera, ahí estaban los laboratorios farmacéuticos, todos los farmacéuticos del país, todo, y nadie hizo ni siquiera una pregunta. ¿Verdad? Eso dice mucho, pues, de que tenemos que poner nuestras neuronas en función de los problemas. Bueno, quedo atento a las preguntas y gracias.